Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Todo a pulmón. Nos acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto estar con ustedes hoy, miércoles 30 de enero del año 2019, para comentar, entre otros, los siguientes temas y que de una vez voy a aprovechar a mencionarles. Temas que vamos a abordar en su momento con especialistas y profesionales que consideramos nos pueden ayudar a entender de una forma objetiva situaciones como, por ejemplo, las que se están dando en el caso de la solicitud de antecedentes del hermano del presidente Jimmy Morales, Samuel Morales, para poder participar, como bien saben ustedes, en las próximas elecciones como candidato a diputado por la coalición de FCN Nación. Para eso vamos a conversar con el licenciado, el abogado Rodolfo Pérez Trabanino, que además de eso, pues entre otras cosas, se dedica a atender asuntos de índole penal. Vamos a hablar con él alrededor de la 1:20, precisamente para que conozcamos más allá, porque pienso que lo que hicimos ayer con Omar Barrios a la hora de analizar el caso de Suri Ríos, lo debemos hacer en todos los casos, el hacer un análisis general, universal, impersonal de los casos que se discuten. Entonces, primero, debemos entender de qué se tratan los antecedentes y que existen dos tipos de antecedentes, porque ese es un dato interesante. Hay hay algunos medios en los cuales se han confundido los antecedentes policíacos con los antecedentes penales, que son dos unidades, dos entes diferentes, son responsables de emitir cada uno de estos. En el caso de la Policía Nacional Civil, como es obvio, lo que tiene la responsabilidad de emitir son los antecedentes policíacos, y en el caso de los antecedentes penales, eso lo da una unidad del organismo judicial que fue creada específicamente con ese objetivo. Entonces, donde se ha generado un conflicto es en el caso, al menos que yo sepa, hasta este momento, de la solicitud que hizo de antecedentes policíacos el hermano del presidente, ya que, según se ha dado a conocer desde ayer en medios de comunicación, el hermano del presidente solicitó que se le, entre comillas, y voy a citar a cómo se le ha presentado, se borraran sus antecedentes, motivo por el cual, según la ficha que está circulando en medios y en redes sociales, se cumplió con tal solicitud, cuando pues es de conocimiento público que el hermano del presidente Samuel Morales está enfrentando un proceso en los tribunales, ya que se le relaciona con el caso que se conoce como el botín del registro de propiedad, por el cual también están procesados su sobrino, hijo del presidente, y también la ex diputada Anabela de León, que fungió como registradora de la propiedad en el tiempo en el cual se cometió el crimen del cual se les acusa a los Morales. Pero bueno, en fin, este es un hecho públicamente conocido. Así que borrarle los antecedentes policíacos no sé si se puede,
y dentro de qué circunstancias se pueden borrar esos antecedentes policíacos. Entonces, para que conozcamos de este caso que puede afectar a otros, muchos más, vamos, repito, a conversar con Rodolfo Pérez Trabanino. Luego, a la 1:00 p.m, vamos a hacer un enlace a Venezuela para conversar con Luis Fernando Ojeda, licenciado en idiomas modernos, activista libertario y coordinador electoral regional de 20 Venezuela en Aragua, para que nos comente acerca de las redadas nocturnas. Vean, este es un punto al cual no se le ha dado mucha importancia, pero precisamente por las noches la dictadura de Nicolás Maduro y los chavistas están haciendo redadas nocturnas, particularmente en los barrios pobres, para atemorizar a la gente con el objetivo de que no participen en las multitudinarias manifestaciones que son convocadas para hoy y el día sábado. Por supuesto que en el transcurso de Todo a Pulmón también les vamos a comentar la información que tengamos en lo que respecta a lo que esté sucediendo con estas manifestaciones, y también vamos a comentar con ustedes algunos puntos que nos parece importante resaltar. Ayer, por ejemplo, comentábamos con Jorge el que había Vladimir Putin negado el que durante el fin de semana hubieran llegado a Venezuela 400 mercenarios rusos. Sin embargo, ayer aterrizó un avión ruso en Venezuela con 400 personas, que hace dudar de si efectivamente envió o no a estos 400 mercenarios, obviamente para apoyar a la dictadura de Maduro, el también dictador de Rusia, Vladimir Putin. Por supuesto que todo esto se da a raíz de esa información que de forma, entre comillas, supuestamente no intencionada, dio a conocer John Bolton en una conferencia que llevó a cabo en Múnich. Siempre se me olvida cómo pronunciar exactamente el nombre de este miembro del gabinete de gobierno de Donald Trump, pero esa información que vieron en unas notas de Bolton, según la cual habían alrededor de 5,000 soldados estadounidenses en Colombia listos para entrar a Venezuela en caso fuera necesario para apoyar a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional Venezolana, que por cierto, ante el ultimátum que le dieron los europeos a Nicolás Maduro para que convoque a elecciones a más tardar el próximo domingo, que es curiosamente el domingo en el cual van a estar en elecciones nuestros vecinos del sur, El Salvador, los salvadoreños. Pues bueno, Nicolás Maduro lo que hizo es amenazar con que lo que va a adelantar son las elecciones para sustituir al Parlamento, precisamente a la Asamblea Nacional, que como tiene una mayoría calificada opositora, nombró como presidente interino, como bien ya lo saben los oyentes, a Juan Guaidó, basados en 3 artículos de la Constitución venezolana, que ya hemos nosotros también pues compartido con ustedes en Todo a Pulmón. Entonces, pues bueno, va a ser interesante, amigos, ver qué sucede de acá al domingo, si es que no se da un enfrentamiento previo a esa fecha. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró hoy, miércoles, por medio de una llamada telefónica, su completo respaldo al venezolano Juan Guaidó como mandatario interino nombrado por la Asamblea Nacional, y a este cargo que, como bien saben ustedes, se le dio el pasado 23 de enero. También empiezan a haber ya problemas en Venezuela en lo que respecta a los periodistas, porque 2 de origen venezolano que fueron apresados por la mañana y otros 2 chilenos de madrugada, dentro de estas redadas a las cuales hacía yo mención,
que fueron liberados después de que permanecieron en el Palacio Presidencial de Miraflores de Caracas desde la madrugada. Esto según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. En fin, amigos, estas son las notas que hasta este momento tenemos de última hora en lo que respecta a la crítica situación que enfrentan los venezolanos que se encuentran todavía en Venezuela, y que por supuesto sé que a muchos de nuestros oyentes de origen venezolano, ya sea que nos escuchen en Guatemala o en cualquier otra parte del mundo, les preocupa muchísimo la situación en la cual se encuentran sus familiares, sus amigos y sus compatriotas, que pues están dando ya no la batalla de las ideas, esa la debieron haber dado antes de que eligieran a Hugo Chávez, y este es un llamado de atención para nosotros los guatemaltecos. Están dando literalmente una batalla, se están enfrentando físicamente y están muriendo gente, porque ayer yo les mencionaba, apreciables oyentes, que la ONU ya había calculado que son alrededor de 40 personas ayer, o sea, lo que quiere decir que este número pudo y debe de haber aumentado hoy, particularmente por estos hechos que se están dando en la noche en Venezuela. Pero vean ustedes la cobardía de los funcionarios de la ONU, entre ellos la misma Michelle Bachelet, que buena es para hablar, pero no para actuar, porque precisamente Guaidó le solicitó al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU que llegaran a Venezuela a ver la situación en la cual se encuentran los venezolanos. Y la respuesta del alto comisionado es que no podían ir porque les preocupaba la situación y que pues no se daban las condiciones para que pudieran llegar a Venezuela. Imaginen semejante respuesta del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU que no, mire, no, fíjese que lo siento, está un poquito difícil y no, Michelle Bachelet no va a ir a Venezuela a ver qué está sucediendo. A mí me parece, repito, una cobardía de estas personas que son buenas para hablar, pero malas para actuar en coincidencia con aquellos derechos que ellos dicen defender. Por cierto, hablando de derechos humanos, entre comillas, hay dos notas de locales de nuestra querida Guatemala que tienen que ver con los derechos humanos. La primera de estas es que hoy se presentó en el Congreso de la República, tal y como había sido convocado, el actual procurador de derechos humanos en Guatemala, Jordán Rodas, a presentar su informe acerca de las actividades que llevó a cabo la Procuraduría a su cargo durante el año pasado. Ya pues, ¿qué contenía el informe? Probablemente mañana, con un poco más de tiempo, podamos abordarlo con ustedes. Por otro lado, aquellos que me acompañaron ayer por la noche en Contravía PM de 6 a 7 de la noche, recuerden, habrán escuchado la entrevista que les hice tanto a la candidata presidencial del Partido Valor, Suri Ríos, como a su compañero de fórmula, el licenciado Roberto Molina Barreto, quien precisamente anunció en Contravía PM que iba a presentarse hoy a la Procuraduría de los Derechos Humanos a interponer una denuncia por la prohibición que dictó el Tribunal Supremo Electoral contra la inscripción, para ser exactos, el registro de ciudadanos o el registrador de ciudadanos, Leopoldo Guerra, que dictó una prohibición para que Suri Ríos, o sea, le negó la inscripción a Suri Ríos como candidata a la presidencia, basado en el artículo 186 de la Constitución, que pues ayer ya ampliamente lo discutimos en todo pulmón, así que no voy a regresar a tratar un tema que ya hemos abordado en el programa, a menos que sea necesario más adelante, ya que hoy queremos enfocarnos
En otros temas, como ya les mencioné, el caso de los antecedentes de Samuel Morales, el tema de Venezuela y por supuesto el patio de atrás, que los días miércoles está a cargo de Jorge Jacobs y de Renny Beck, en el cual se analizan las relaciones entre el gobierno de nuestro país y el gobierno de Estados Unidos. Por cierto que ojalá tengamos tiempo dentro de los temas de seguridad para compartir con ustedes un par de videos en los cuales fue captado el mismo personaje asaltando en una de las zonas que se supone que es una de las zonas más seguras de la capital, me refiero a la zona 14. ¿Y por qué lo quisiera presentar estos videos que probablemente ya la mayoría de los oyentes han visto? Pues quisiera presentarlos porque pensaba yo cuando analizaba sobre este tema que ha sido comentado por muchos en las redes sociales, que si esto descaradamente sucede en las, entre comillas, una de las zonas más seguras de la capital de Guatemala, que no puede estar sucediendo en aquellas zonas en las cuales son consideradas de alto riesgo. ¿Y cómo puede ser que los impunemente vengan hasta mostrando sus vehículos en una zona llena de cámaras donde se puede hasta identificar quién es el asaltante, descaradamente venir y cometer estos crímenes, y que hasta este momento, por lo menos que yo sepa, no ha sido atrapado? Y de nuevo, me pregunto, y si recuerdan, apreciables oyentes, esto también ya lo hemos mencionado con anterioridad, me pregunto en este caso, ¿cuándo el delincuente o el criminal es atrapado infraganti, o sea, cometiendo el delito o el crimen? A mí, Marta Yolanda Díaz Durán, yo sé que es importantísimo en el caso del respeto al debido proceso, la presunción de inocencia, pero ¿cómo se aborda cuando este es un hecho evidente, es obvio, salta a la vista, lo estamos viendo que lo está cometiendo? Yo no puedo llamar a esta persona más que criminal, y que lo único que espero es que pronto sea atrapado y por supuesto todos los que estén cometiendo, independientemente en qué zona, en qué municipio, en qué departamento de Guatemala, o al final de cualquier lado, estos criminales, estos antisociales sean atrapados como debe de ser, pues al fin es esa una de las dos funciones primordiales y que justifican la existencia de un gobierno, la de dar seguridad e impartir justicia. Pero bueno, pienso que ya me extendí más de lo debido, amigos, en este primer segmento de presentación de Todo a Pulmón. Hay otro tema que yo quiero abordar con un poco más de tranquilidad, que tiene que ver con la percepción de corrupción. Ya para hoy ya tuve oportunidad de conocer con más detalle este informe de Transparencia Internacional que fue presentado ayer en Alemania, según el cual la percepción de corrupción en nuestro país aumentó en comparación con la percepción de corrupción que había durante el gobierno del Partido Patriota, aumentó durante el gobierno de Jimmy Morales. Pienso de nuevo que, como todo hecho, hay que analizarlo de una forma objetiva, de una forma racional. Y para hacerlo de una forma objetiva, de una forma racional, para que podamos entender esos datos, lo primero que debemos de hacer es plantear correctamente el contexto, porque de lo contrario vamos a ser fácilmente manipulables. Yo espero tener el tiempo de hacerlo hoy, sin duda, pero
ante lo cargada que tenemos la agenda de todo pulmón, si acaso no lo tratamos hoy, lo podremos tratar con un poco más de detalle mañana. En lo que respecta a otro tema que me han preguntado los oyentes, que tiene que ver con el almuerzo de los 3 presidentes de los organismos del Estado de ayer, pues poco puedo yo opinar acerca de este almuerzo, porque cualquier cosa que yo diga va a ser pura especulación, y en mi papel, en mi rol de periodista, me parece una irresponsabilidad hacerlo. El único hecho comprobado que tenemos, hasta que haya evidencia acerca de qué fue lo que conversaron los 3 presidentes de los organismos del Estado, el único hecho comprobable que tenemos hoy es que se juntaron a almorzar. Ellos dicen, o dice el presidente Jimmy Morales, que esto es algo que hacen con cierta, con cierta frecuencia para conversar acerca, imagino yo, de temas de Estado. Pues al fin son los presidentes de los 3 organismos de nuestro Estado, como lo conversábamos hace algunos días con el licenciado Jesús María Alvarado, que según sé es mi invitado mañana en Todo a Pulmón. Recordarán que, como lo conversábamos, en el caso de Guatemala es un Estado unitario que tiene 3 organismos. Esos 3 organismos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, las cabezas de cada uno de esos organismos del Estado de Guatemala, pues son los presidentes del Ejecutivo, del Congreso y del organismo judicial. Y se reunieron ayer a conversar. Por supuesto que nos llama la atención y quisiéramos saber qué está sucediendo. Pero, repito, al final, cualquier cosa que yo pueda decir en este momento va a ser pura especulación, porque no tengo yo los pelos de la burra en la mano para decir qué sucedió ayer en el almuerzo de los 3 organismos del Estado. En el siguiente segmento vamos a aprovechar a conversar con María Dolores Arias, que es nuestra invitada hoy en el segmento de opinión. Pero antes de irme a la pausa, quiero agradecerles a aquellos que ya han compartido nuestro programa, porque saben lo importante que es que podamos llegar a muchos más amantes de la libertad, que como nosotros quieren vivir en una sociedad de personas donde no solo seamos libres, sino seamos responsables de nuestras acciones, donde podamos vivir en paz, una sociedad de personas, y hago este énfasis, aunque sea redundante, porque no es una sociedad de colectivos, es una sociedad integrada por individuos que podemos pertenecer a muchísimos grupos, pero al final somos individuos. Por eso los derechos son individuales, y hay que recuperar ese concepto y esa idea y entenderla porque es importante para cada uno de nosotros y por supuesto para nuestros seres queridos. Y con el apoyo de ustedes que comparten sin que ni siquiera se lo mencionemos, que me parece una cosa maravillosa, y estoy muy agradecida con los 25 personas que voy a mencionar, que la única forma que tenemos de llegar a más y más personas como usted, como yo, como el equipo de Libertópolis, como Marito, que me acompaña en los controles, la única forma que tenemos de llegar a muchos más que no nos pueden escuchar en la 102.1 Plus, que es donde transmitimos, es compartiendo nuestros programas. Por supuesto que también aquellos que por X o Y razón no interactúan en redes sociales, también pueden invitar a otras personas, aquellos que nos escuchan en la 102.1 FM, a que nos acompañen y que se unan a la batalla de las ideas, para que no terminemos nosotros enfrentando una batalla como la que están hoy viviendo los venezolanos. Pero bueno, antes de irme a la pausa, les quiero agradecer a Karin Rademan, a Carlos Humberto Miculash, Luis Roldán, Ramón Parellada, John Figueroa, María Carelia, Alberto Flores Álvarez, Juan Carlos Ceballos Schaefer, también
al Centro de Estudios del Capitalismo. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por compartir. A Raquel Miss Ragil Levi, a José Calderón, Lorena Juárez de Rosales, Marco Cruz, también a Michelle Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir nuestro programa, y a aquellos que se empiezan a unir para compartirlo. Por favor, por supuesto que agradezco los saludos como los que nos deja Michelle Fernández, que también comparte Todo a Pulmón, pero me encanta que lo compartan, como también compartió nuestro programa Juan Godínez. Giovanni Pereira nos manda saludos desde Brasil, qué maravilla. Ezequiel Pop también me dice que ya compartió Todo a Pulmón. Saludos a Shatsi Gutiérrez, que también me informa que ya compartió. Vamos a ver, gracias José Calderón por desearnos una linda tarde. Roberto García también dice que ya compartió, y ahorita, repito, voy a darle prioridad a los que nos comentan que ya han compartido Todo a Pulmón, como es el caso también de Judith Rodríguez. Y Carlos Humberto Miculash, que dice: siempre te escucho desde la 102.1 FM, pero vean, Carlos Humberto se conectó un par de minutos para compartir Todo a Pulmón y para saludarnos. Hasta me estoy ahogando de la emoción. Y bueno, Luis Roldán ya le había agradecido también que había compartido Todo a Pulmón. Y bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa. Y, ¡ay, qué bueno! Antonio de AG de CIS, ahora no, en estos días no lo había visto, pero qué bien ver que ya se conectó con nosotros y ya está invitando a otros vía Twitter a que nos escuchen, lo mismo que hace Juan Carlos Ceballos Schaefer y también Verónica Ruiz. Así que qué bueno que todavía me dio tiempo a agradecerles a ellos, al igual que a Walter García, que nos saluda desde YouTube, y Roxana Ochoa, que también nos cuenta que está con nosotros aclarándose las ideas. Vamos a una breve pausa y cuando regrese le vamos a dar la bienvenida a María Dolores Arias para que comparta con nosotros su artículo que fue publicado ayer en el medio digital República GT. Ya regresamos. Give me freedom, give me fire. Give me a reason, take me higher. Ruda oscura, muy aguardiente, ilumine la noche, mata el miedo y mata el miedo, y mata el miedo, y separa lo santo y lo verdadero. Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire. Give me a reason, take me. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y aquellos que nos están acompañando por Facebook Live, YouTube, por libertopolis.com o por Periscope, ven que ya me encuentro acompañada tanto de Jorge Jacobs como de María Dolores Arias. Así que, MD George, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal? Marta Yolanda, y buenas tardes, María Dolores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, MD, tu artículo publicado ayer, pues no solo aborda la situación actual que está enfrentando Juan Guaidó, sino estás ya intentando proyectar a más largo plazo lo que significan estos cambios que esperemos se den en Venezuela, porque pues lamentablemente diga lo que diga Jorge Mario Bergoglio y que él se quiera lavar las manos en lo que respecta a lo que está sucediendo en Venezuela, que el derrame de sangre va a continuar, porque no es cuestión de que no vaya a ser que se propicie un derrame de sangre, si el derrame de sangre se viene dando desde hace años, por favor. Sí. Y hasta los cobardes funcionarios de la ONU que dijeron que no hay, y ni más ni menos que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos,
que dijeron que cuando les pidieron que llegaran a verificar la situación de los derechos humanos en Venezuela, que respondieron ayer que mire, ay sí, pobrecitos los venezolanos, pero fíjense que no hay condiciones para que vayamos a Venezuela. Entonces, sí, pero no lo condenamos. Michelle Bachelet no puede ir, pero no lo condenan. Y es una contradicción tremenda. Entonces, al fin, ahorita lo que esperamos es que sea la última etapa del derramamiento de sangre. ¿Y quiénes lo esperamos? Aquellos que sabemos que la única forma de progresar es viviendo en paz, y solo se vive en paz respetándonos los unos a los otros. Y bueno, pero, en fin, María Dolores, este es un tema que sin duda nos importa. Te importa a ti, le importa a Jorge, me importa a mí, nos importa a muchos en el mundo. Así que cuéntanos acerca de tu artículo. ¿Cuáles consideras que son los retos más importantes que enfrenta Juan Guaidó, el presidente interino nombrado por la Asamblea Nacional? Quiero aclarar, el presidente interino de Venezuela. Bueno, efectivamente este tema me interesa en lo personal. Tengo buenos amigos venezolanos que están sufriendo todas este desastre de país que ha generado todo este sistema. Y me interesa también porque obviamente son las ideas, y hemos hablado de que el poder de las ideas y el valor de esas ideas, y son las ideas que se están hablando ¿por qué germinaron? Obviamente ahorita lo importante es salir de esta emergencia, pero después, de esta urgencia, pero después tenemos que analizar cuál fue la situación que hizo que germinaran estas ideas, que se propagaran y que tuvieran tanto, pues, éxito en su momento para que la gente las adoptara, y que muchos sabíamos que eso iba al fracaso, pero ¿por qué no se logró entender en su momento y por qué no lo entendieron más personas? Eso va a ser análisis para otro tema, e incluso podría ser hasta para un libro ese análisis. Y obviamente por lo reducido del espacio, para poder hacer este artículo leí mucho. Me enteré de muchas cosas que obviamente me hubiera gustado poder plasmar, pero por cuestiones de espacio no lo pude hacer. Sin embargo, me puse a pensar cuál debería ser el título de este artículo, y creo que el título le puse el reto de Guaidó, pero realmente al final quería concluir que el reto no es de Guaidó, sino de los venezolanos que quieren vivir en paz. Eso es importante, entonces, porque no hay que depender de quién sea el presidente. Exacto, por eso inicia así, pero al final mi conclusión es, señores, el reto no es de Guaidó, el reto es de todos los venezolanos que están viviendo estas condiciones, y que lo que nos resta a los que estamos afuera es reconocer la realidad y repudiar aquella en la cual hay violencia. Entonces, la semana pasada, pues, ante la mirada de miles y tal vez algunos atónitos y otros sin entender qué estaba pasando, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como presidente encargado de Venezuela. Esto, pues, marca otro hito en la historia reciente de este país, ya que Guaidó se juramentó el hecho de que Guaidó se juramente como presidente encargado es el resultado de muchas situaciones previas, y esto hay que entenderlo. O sea, esto no viene de la nada, esto viene de muchas cosas anteriores, y estas situaciones han socavado las bases de un país republicano con el debilitamiento constante de las instituciones. Estas situaciones han permitido el enquistamiento de parásitos en el poder. Es importante recordar que no existiría un presidente encargado si no fuera por el denunciado fraude en las elecciones de mayo del año pasado, donde Maduro se reeligió. Elecciones que, por cierto, tampoco hubieran sido posibles si la Asamblea Nacional Constituyente no hubiera adelantado estas elecciones, que no es lo mismo que la Asamblea Nacional, que tampoco existiría una Asamblea Nacional Constituyente si no fuera por el decreto presidencial de Maduro en mayo de 2017 para convocar a elecciones de los constituyentes. Decreto que tampoco hubiera sido posible sin el aval del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados fueron elegidos de forma anticipada. O sea, estos magistrados tampoco hubieran avalado este decreto si no hubiera sido porque fueron elegidos de forma anticipada por la Asamblea Nacional afín a Maduro, antes que se juramentaran en su cargo la Asamblea Nacional elegida en 2015 con mayoría opositora. Es decir, Maduro se aseguró de tener magistrados a modo que bloquearan a la nueva Asamblea Nacional opositora, tal y como sucedió. El desmantelamiento sistemático de la República de Venezuela
necesario para implementar el socialismo del siglo XXI, pone de manifiesto el gran reto que enfrenta Guaidó como presidente encargado para cumplir su mandato, convocar elecciones. Menuda tarea, si tomamos en cuenta que primero, Maduro y su cúpula no están dispuestos a dejar el poder, al menos no mientras no tengan una salida que les permita liberarse de sus fechorías y sigan teniendo el apoyo de los altos mandos militares. O sea, mientras no tengan estas dos salidas, mientras no haya una salida para ellos razonable, y estoy diciendo para ellos, y mientras sigan siendo apoyados por el ejército, ellos no van a salir. Es por eso tan importante la amnistía que está ofreciendo Guaidó a los militares decentes. Esa amnistía que podrían aprovechar los mandos medios y los militares decentes que entienden el papel del ejército en la defensa de la Constitución y protección de los ciudadanos. Segundo aspecto que hay que considerar en este reto: reconstruir un sistema electoral confiable, transparente e independiente. Parece cuesta arriba después de haber sido tomado por los chavistas maduristas para asegurarse la perpetuidad en el poder. El reto de Guaidó es lograr reconstruir las instituciones necesarias para asegurar elecciones libres. El reto de los venezolanos decentes que desean vivir en un país de ciudadanos libres es apoyar para que quien resulte electo junto con la Asamblea reconstruyan una verdadera república de pesos y contrapesos que limite el poder de los órganos del Estado. El reto de los venezolanos comienza con lograr que el reto de Guaidó llegue a buen término, es decir, que hayan elecciones libres y transparentes. El reto de los venezolanos, si es que aprendieron la lección, será defender su libertad con una celosa y eterna vigilancia. Y mi pregunta es, después de lo que ha sucedido en Venezuela, ¿usted cuál considera que es el reto para el resto de los latinoamericanos? Usted, ¿por qué me dices usted? En todo caso, en Guatemala hay que decir usted, o usted, George. A ver, usted, Jorge Jacobs, ¿qué piensa que es el reto que tenemos los latinoamericanos? Entender por qué, o más bien cómo fue que el llegaron, reto que enfrentamos, cómo fue que llegaron en Venezuela al extremo donde están ahorita, ¿verdad? Porque creo que mucha gente dice, no hay que ser como Venezuela, pero no entienden cómo llegó Venezuela a estar como está ahorita, y si no entendemos cuál es el problema, lo más probable es de que se vuelva a repetir. Hay una cosa importante que quiero mencionar, porque en el caso, yo sé que hoy no vamos a tratar el tema porque pienso que no nos va a dar tiempo, ya en un par de minutos nos tenemos que ir a la pausa y vamos a conversar con otro tema que es... que de nuevo considero que hay que, desde el mismo concepto y ponerlo correctamente en contexto, se debe de abordar para que no se aprovechen de nuestra nobleza y terminemos siendo manipulados. Y de paso aprovechemos a conocer y a educarnos nosotros mismos. Yo comentaba por la mañana con una persona muy querida mía, que mi mamá recientemente me decía, mija, tú no estudiaste Derecho, sin embargo me estoy impresionada lo tanto que tú sabes de Derecho. Y le dije, mire mamá, el Derecho en sí lo he estudiado, lo estudié en la universidad y lo he estudiado de forma personal. Me considero autodidacta en el tema del derecho y considero que sé mucho más de derecho que una gran cantidad de abogados positivistas que hay en Guatemala. Lo que he aprendido en los últimos tiempos, que ha sido acerca de esa legislación positivista, porque si nos damos cuenta lo que hemos aprendido los guatemaltecos acerca del privilegio del antejuicio, acerca del tema de los amparos, acerca de la existencia en nuestro país, uno de nuestros oyentes me ponía que en Guatemala nunca va a haber un dictador, y eso me pareció maravilloso. El problema es que tenemos 5 dictadores, léase, en la Corte de Constitucionalidad, porque lamentablemente no tienen ningún límite. Resulta que ellos no se les puede juzgar por ningún delito ni ningún crimen, porque los delitos y los crímenes de ellos son opiniones,
no delitos ni Yo crímenes. te iba a decir que hemos aprendido acerca de la infalibilidad de los magistrados de La la Corte. infalibilidad, Sí, ¿verdad? infalibilidad de los magistrados de la Vas a Corte de sacar una encíclica. Constitucionalidad. Sí, totalmente. Pero bueno, Que en papa fin. ni que 8 cuartos. Así Entonces, es. que dictadores Más que el hay Papa. en Guatemala, los hay. Pero tenemos que entender que es interesante conocer cómo funciona nuestro Estado. Pues al fin ni el Tribunal Supremo Electoral ni la Corte de Constitucionalidad son parte del Estado, porque nuestro Estado es un Estado unitario y ese Estado unitario está dividido en 3 organismos, que es el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Esos son 3 que básicamente las cabezas de esos organismos son del Ejecutivo Jimmy Morales, del Congreso Álvaro Arzú y del organismo judicial. Ay, ahorita olvidé el nombre del actual presidente del organismo judicial. Pero bueno, en fin, el punto. Ojalá que se le olvidara Es a uno que hay también que- el del presidente del Ejecutivo. El punto es que si algo hemos tenido los guatemaltecos es la oportunidad de aprender acerca de esa legislación positivista que hace necesario que hayan intérpretes de la legislación para que nosotros podamos cumplir con las leyes, que eso es un absurdo y es como lo que presento mi primera evidencia de que en Guatemala no vivimos dentro de un Estado de Derecho, porque dentro de un Estado de Derecho no deberíamos de necesitar intérpretes, los llamados a respetar las leyes para poderlas respetar, para poderlas entender y para que esas leyes verdaderamente se cumplan. Pero bueno, en fin, el punto es que vamos a hablar del caso de los famosos antecedentes de Samuel Morales. Entonces, pienso que como hoy tenemos el patio de atrás a partir de la 1:30, conducido por Jorge Jacobs y por Renny Bake, no vamos a tener tiempo de analizar cómo se debe el más reciente informe de Transparencia Internacional en lo que respecta a la percepción de corrupción. Sin embargo, los titulares lo que han resaltado es que nuestro país está casi al mismo nivel de Haití, Venezuela y creo que Cuba también. Sin embargo, cuando entras a los detalles, pues sí hay bastantes puestos de diferencia entre uno y otro. Entonces, para aquellos que ahora dicen, ya vieron ustedes que están sufriendo por Venezuela, si en Guatemala estamos igual. No, por favor, señores. No. Yo no veo redadas en la noche en nuestro país. Yo no veo una dictadura más allá que la que ejercen. Solo vaya a la tienda de la esquina. Sí, más allá de la que ejercen 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Claro. La inflación en nuestro país, por favor, hasta vergüenza les debería dar a aquellos que piensan que hoy nosotros estamos igual que Venezuela. Nos hace falta un trecho que espero nunca solo caminemos y nos lleve a estar como Venezuela. Pero solo vamos a evitarlo si, por ejemplo, discutimos temas como los que tenemos hoy y la entrevista que también vamos a tener más adelante hasta en Venezuela para que nos comenten acerca de estas famosas redadas. Pero bueno, en fin, ¿por qué es importante conocer el caso de Venezuela? Como lo trata hoy María Dolores, por esa última pregunta que tú haces. ¿Qué podemos aprender el resto? Y no solo el latinoamericano. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros? En general, ¿qué podemos aprender y cuál es el reto? ¿No? Sí, George. No, solo decía que quien considera que estamos igual que Venezuela, solo puede ser porque no ha conoce. ido a Venezuela. O no conoce. Yo no he ido a Venezuela, pero sé lo que está sucediendo. O tiene un interés de conozco- manipular a la gente. Y tengo amigos venezolanos y obviamente no la están pasando bien. Y conozco gente que llega aquí, ha llegado de visita, que están viviendo en Venezuela y que solo vinieron por unos días y nos cuentan las historias terribles que tienen que hacer para conseguir cosas tan esenciales como papel de baño.
Y por supuesto, antes de que nos saquen de contexto, eso no quiere decir que no estemos mal en Guatemala. Eso claro, no quiere pero decir no que igual que nosotros no Venezuela. reconozcamos que en Guatemala hay corrupción. Y eso no significa que en Guatemala lo que ha habido es persecución de corruptos y no lucha contra la corrupción. Porque Eso de es nuevo, cierto. ¿qué mayor evidencia al final? Y esto le va a molestar a algunos y ya me imagino, así como unos... Esto no lo has escuchado tú, MD. Un oyente nos hace unos días nos compartía, por supuesto, que muriéndose de la risa, digo entre comillas, que por haber compartido todo a pulmón y artículos de Jorge y míos, lo habían acusado de ser un guerrillero, terrorista, comunista. Ah, ok. Entonces, ¿te imaginas que hay algunos que consideran, porque nosotros no venimos y somos serviles a nadie y no nos dejamos guiar por nuestras emociones, que ahora resulta que somos guerrilleros comunistas? Vaya. Y por otro lado, nos acusan por no venir y ponernos de alfombra a los funcionarios de la CICIG de ser corruptos, vendidos y un montón de tonterías, porque eso son puras tonterías. Pero y por supuesto que son los de ese lado los que ahorita van a reaccionar cuando yo diga que al final es una ironía, Jorge, porque este informe de percepción que presentaron los señores de Transparencia Internacional, lo único que muestra es al final el fracaso de la CICIG hasta en esa lucha contra la corrupción. Que eso fue lo primero que pensé. Porque 10 años que se ha sí, logrado. Casi 12 años, María Dolores. En casi 12 años resulta que la percepción, a pesar de la persecución de corruptos que ha habido en los últimos 3, 4 años, resulta que la percepción, en lugar de mejorar, continúa empeorando. O sea, que al final los guatemaltecos realmente reconocen que no ha habido lucha contra la corrupción, porque si no, no debería estar aumentando esa corrupción. Solo tengo una duda, porque creo que hay una tabla que salió publicada con respecto al puesto que ha ocupado Guatemala en los últimos, creo que 5 años, y tampoco ha sido así de, wow, estábamos en el 80 y caímos al 100, o estábamos sino ha sido, o sea, sí ha sido ha sido constante la corrupción. A lo que voy tampoco es que haya una gran mejoría y porque ahora no está la CICIG, ya haya sido ese declive terrible. No sé si me estoy explicando mi punto. No veo algo que me diga esto es una anomalía en la tendencia que tenía Guatemala. Si recuerdo correctamente, de la época de Colom, que la percepción era de 33 puntos, que es bajísimo, porque perdimos el examen y lo perdimos grave. Según recuerdo de Colom, de 33 puntos caímos a 27 en el 2018 con Jimmy Morales. ¡Yes! Tengo buena memoria porque efectivamente así es. Del 2012 es que estábamos en el puesto 113 con una calificación de 33. Según este nuevo informe de percepción de corrupción, caímos en el 2018 al puesto 144 con 27 puntos. Versus 28 del año anterior. Y versus 28 que viene desde el gobierno del Partido Patriota en el 2015. Entonces, de nuevo, es interesante porque esto al final, y repito, yo estoy clara, el que tenga alguna duda de nuestra posición, por favor, solo puede ser alguien que nunca ha escuchado realmente lo que nosotros decimos en todo pulmón, porque yo estoy con mi país definiendo qué es Guatemala, no de una forma populista. Guatemala es el lugar donde nací, pero más que el lugar donde nací, es el lugar donde yo he decidido construir mi hogar, donde he decidido vivir, donde se encuentran mis valores más importantes, a los cuales no solo se trata de alcanzarlos, sino de conservarlos. Entonces, por tanto, quiero vivir en una Guatemala diferente, donde verdaderamente construyamos un Estado de Derecho y no vivamos de ilusiones. Porque, repito, si durante
todos los años que ha estado la CICIG en nuestro país, la percepción, no solo, como bien lo decía María Dolores, del 2015 al 2018, la percepción continuó, O sea, tiene una tendencia. continuó cayendo, en el sentido de que cada vez la percepción es de que hay más corrupción. Ujú, así es. O sea, ¿qué pasó con la lucha contra la corrupción? Y estoy utilizando los datos de Transparencia Internacional Y Acción Ciudadana. y Acción Ciudadana. ¿Qué pasó? O sea, estos datos vienen a confirmar lo que nosotros hemos dicho. Ha habido persecución de corruptos, pero no lucha contra la corrupción, sino esta percepción debió haber cambiado, por lo menos en el 2018, cuando todavía estaba la CICIG en Guatemala. Y creo que al final también se han hecho cosas muy, muy, muy pequeñas que no inciden en eso, pero ojalá se hicieran más. Que eso al final demuestra que se puede hacer. Como qué cosas, como los registros electrónicos en los cuales ya no tiene que ver ningún burócrata en los trámites, son trámites electrónicos, ahora se están haciendo, por ejemplo, crear empresas, de un mes bajaron a 2 días. Entonces, esos temas creo que son muy, muy importantes tomarlos en cuenta de que se puede hacer algo. Sin embargo, no es suficiente. Mientras sigan diciendo que hay que pedir, por ejemplo, salen todos los jefes de bloque diciendo que hay que apoyar un préstamo para la niñez. Hombre, a mí que no me vean la cara ni que me den lenguaje autoritario porque no me lo trago. Ese préstamo no va a ser para que los niños crezcan mejor, va a ser para la corrupción, va a ser para que engrosar asesores, y te aseguro que tal vez de ese 100% del presupuesto de préstamo, tal vez el 20% llegue a estos niños. Entonces, no es endeudándonos, por ejemplo, como vamos a salir adelante, y tampoco pues es muy transparente el manejo de estos préstamos. Así que hablemos seriamente del combate a la corrupción. Bueno, y ahora hablemos de un problema que tuvimos en nuestra transmisión en Facebook Live, por lo menos, y que lamentablemente nos hizo que perdiéramos todo lo que ya habíamos compartido. Así que de nuevo ya estamos al aire para aquellos que nos están escuchando en Facebook Live, ya estamos transmitiendo también por este medio, así que por favor volvamos a compartir todo a pulmón. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con ustedes, y esperamos, pues aunque sea con unos minutos de atraso, que todavía podamos conversar con el licenciado Rodolfo Pérez Trabanino, acerca del caso de los antecedentes de Samuel Morales. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Give me freedom. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y le quiero agradecer a aquellos que han escuchado nuestro llamado a que por favor compartan de nuevo Todo a Pulmón. Quiero agradecerle a Emanuel Barrientos a Gerardo Morales, a Karin Rademan, a Marco Antonio Castellanos, a Michelle Fernández, a Fabricio Pizzilo Olivero, Juan Pablo Noriego Herrera, Marco Cruz, y bueno, a quienes no compartieron la primera parte de Todo a Pulmón también, que por favor la compartan. Pero bueno, en este segmento, tal y como les habíamos anunciado, vamos a conversar con el licenciado Rodolfo Pérez Trabanino acerca del caso del hermano del presidente Jimmy Morales, me refiero a Samuel Morales, quien fue
quien fue proclamado como candidato a diputado el fin de semana pasado por la coalición de FCN Nación y que, como pues es conocido públicamente, está enfrentando procesos legales. Entonces, como queremos entender el tema de los antecedentes, bueno, primero darle la bienvenida a Rodolfo. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto saludarlos nuevamente. Gracias, Rodolfo. Bueno, la primera pregunta que tengo para ti, porque ha habido cierta confusión en la información que ha circulado en medios de comunicación y en redes en lo que respecta a los antecedentes que se pueden solicitar y se necesitan solicitar generalmente para ocupar un puesto de trabajo, ya sea en la iniciativa privada o dentro de la burocracia estatal. Pero yo entiendo, Rodolfo, que hay dos tipos de antecedentes, los antecedentes policíacos y los antecedentes penales. Según lo que yo investigué, los antecedentes policíacos los entrega la Policía Nacional Civil y los antecedentes penales el organismo judicial. Primero, quisiera que me confirmaras si esta información es correcta y segundo, nos explicaras cuál es la diferencia entre los antecedentes policíacos y los antecedentes penales. Adelante. Ok, son dos cosas distintas. La carencia de antecedentes penales, que es el certificado que uno solicita eventualmente, o la carencia de antecedentes policíacos, surge de registros distintos. Los antecedentes policíacos, así llamamos, es porque cada vez que se emite una orden de aprehensión, hay un registro en el organismo judicial que pues van las órdenes de aprehensión y se registran ahí. Y significa que una persona X tiene en contra suya una orden de aprehensión o de captura. Esa orden de captura se ejecuta eventualmente, como pasó con el señor Morales, y es llevado a un proceso penal ante el juez. La orden de captura solo sirve para que una persona comparezca a un juez. Por lo tanto, una vez ejecutada, la orden ya no tiene ningún sentido porque ya no tiene materia, así que ya se cumplió el objetivo, pero el registro continúa. Es decir, ahí en el registro continúa que tal persona tiene una orden de captura que ya se ejecutó, como en el caso del señor Morales, o que está pendiente de ejecutar si aún no han localizado a esta persona en particular. ¿Sí? Entonces, ese es un registro. Y el otro registro es el registro que está en el organismo judicial, en el Departamento de Estadística, que tiene que ver con sentencias condenatorias, que son los antecedentes penales. Es decir, si una persona fue condenada en un proceso, pudiste haber ido a un proceso penal, pudiste haber llegado a una sentencia, y la sentencia pudo absolverte, y por lo tanto no queda un registro de sentencias condenatorias, y cuando sacas tu carencia de antecedentes penales, sale limpia, por decirlo de una manera, ¿sí? Lo que se evidencia es que no existen antecedentes penales. Al contrario, si fuiste sujeta de una condena en un juzgado, entonces los antecedentes, la constancia de antecedentes dirá que hay una condena en tal fecha, en tal juzgado, en tal delito. Esos son los registros y a eso obedece la necesidad de una carencia, de una certificación de antecedentes policíacos o penales. Y en el caso de para ser inscrito como candidato, ¿se necesita presentar ambas? Sí. No estoy seguro por lógica sí. Lo que pasa es que le hemos hecho mucha bulla ahorita a los antecedentes policíacos, pero por lógica tienen que haber antecedentes penales y policíacos. En el caso del señor Morales, él no tiene antecedentes penales aún porque no ha sido condenado en el caso que ella está litigando en el debate. Podría resultar absuelto, ¿eh? Y no los tendría nunca, pero podría resultar condenado. Por lo tanto, en este momento, si él solicita una constancia de antecedentes penales, le salen limpios, como digo entre comillas, es decir, lo que se evidencia ahí es que no pesa sobre él ninguna condena. Situación distinta sería si él es condenado en este caso que se está llevando y esa sentencia es
confirmada por una sala de apelaciones y por un recurso de casación en el futuro. Entonces, él sí tendría antecedentes penales por haber sido condenado en tal o cual delito. Y en el caso, entendí que uno, por ejemplo, me capturaron y fui a un juicio y al final me dejaron libre. Obviamente no voy a tener antecedentes penales, pero sí están los antecedentes policíacos. Entonces entiendo de que uno puede ir y decir, mire, me absolvieron, así que por favor borre lo que está ahí. Así es, o incluso aunque te condenaran. Es que el tema con los registros, que tanto el de penales como policíacos, es que los indicados, aún aunque resulten culpables, tienen derecho a limpiarlos, insisto, no es la palabra correcta, pero es la que usamos todos, ¿sí? Es decir, a borrar el registro de sus condenas o de sus capturas, porque lo que se entiende en este caso es que de no hacerlo, estamos hablando de una cadena perpetua, porque siempre va a haber ahí una constancia de que tal o cual persona fue condenada a un delito, y por lo tanto eso constituye un gravamen perpetuo. Pudiste haber cumplido tu condena a 5 años, a 10 años, etcétera, y quedarte en un registro público para toda la vida. Entonces, de ahí surge la necesidad, y esto sucede en todos los registros similares en el mundo. Esto es un derecho de los indicados y de los condenados, ¿verdad? A que una vez cumplen sus penas, puedan resolver el tema del registro. Igualmente, en el tema de los antecedentes policíacos, que lo que determinan ahí es que hubo una orden de aprehensión, también hay un procedimiento para poder limpiarlos, poder quitar en el registro esa orden de aprehensión y que una persona ya no tenga ese gravamen. Pero todo obedece a un procedimiento. No es fácil, de hecho son procedimientos bastante engorrosos, ambos, innecesariamente. Una vez estás enfrentando un proceso, no has sido condenado, entonces todavía no tenés antecedentes penales, pero sí tenés antecedentes policíacos. Y esos antecedentes, si te capturaron, como fue en el caso de Sammy Morales. Porque puede ser que un juez te cite a primera declaración. Y si es así, nunca va a haber un antecedente policíaco porque nunca hubo una orden de captura. Si hubo una orden de captura, vas a tener antecedentes policíacos, que no es lo mismo, que eso es importante aclarar que antecedentes penales. Y una vez tú estés enfrentando el proceso por el cual fuiste capturado, no te pueden borrar esa información de tus antecedentes policíacos. ¿Es esto correcto? Mira, a mí me parece que es totalmente engorroso e inútil el trámite que tiene la Policía Nacional Civil para poder borrar tus antecedentes policíacos, porque el único objetivo de ese registro es una orden de aprehensión que ya fue ejecutada. Por lo tanto, bastaría con la ejecución de la orden de aprehensión para que ese registro se borre para el público, porque ya no tiene ningún sentido. Una orden de aprehensión no significa que necesariamente que te van a ligar a proceso penal, ni que vas a ser condenado, es solamente la posibilidad de llevarte a tu juez. En estos momentos se hace muchísimo abuso de las órdenes de aprehensión. O sea, no estoy hablando del caso del señor Morales, sino en términos generales. Sin embargo, el procedimiento que establece la Policía Nacional para poder borrar el antecedente policíaco es haber concluido, tal como ha salido en los medios, el proceso de alguna forma, ya sea en absolución o en condena. Lo cual en este momento no se da en el caso del señor Morales porque él está aún enfrentando el proceso. Rodolfo, uno de nuestros radioescuchas menciona algo y que te lo quiero comentar porque creo que puede dar lugar a alguna confusión. Dice Julio Campos, la información está incompleta. Los antecedentes policiales, así se le llaman, se dan cuando la persona es fichada, cuando es detenida, es decir, que le toman sus impresiones dactilares y me imagino que la famosa esa foto así con un número de registro o algo así, ¿verdad? Totalmente, ajá. Pero sí, no, tiene él razón, ahí se genera, pero es que ahí no se genera el registro. La orden de aprehensión se libra, ¿ven? Y hay un registro de órdenes de aprehensión. Cuando lo capturan y lo fichan, se complementa el círculo. Recordemos que estamos hablando en términos muy generales.
ahí es donde se complementa el círculo. Si lo agarran, lo fichan, le toman la foto y le ponen las huellas dactilares. Digamos que la carpintería es un poquito más detallada, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien lo agarran que iba manejando bolo y se lo llevan a la cárcel, a que pase la noche ahí en la cárcel, ¿también lo fichan? Lo fichan, sí. ¿Y eso ya es un antecedente policíaco? Ese es un antecedente que fue fichado, sí. Pero en el caso puntual del señor Morales, de lo que estamos hablando es de su orden de aprehensión, y como lo capturan es fichado, ¿sí? Lo capturan, una orden de aprehensión, insisto en eso, y entonces se genera el registro policíaco. Según... Entonces, que no es igual, que no es igual, insisto, cuando te citan. La diferencia entre estar en un registro policíaco o no estarlo es la citación. Estamos hablando cuando inicia tu proceso, ¿sí? Si te citan a un proceso penal, y llegaste ese día a la audiencia y estás libre y enfrentas tu proceso de libertad, no vas a tener antecedentes policíacos. Si llegas a ser condenado o condenada, entonces sí generas antecedentes penales. Según otra vez nuestro oyente Julio Campos dice que no, la orden de aprehensión no genera antecedentes policiales. ¿Qué le respondes a nuestro oyente, Rodolfo? Bueno, pues él tiene su información y yo la mía. Pero vamos a ver. Las órdenes de aprehensión, que me parece que es de por puro un tribunal, sentido común que deberían de generar un antecedente policía con una orden de aprehensión, porque... Es que mira, mandas la orden de aprehensión, un juzgado emite la orden de aprehensión y quien la ejecuta es la Policía Nacional, por lo tanto lo envían a la policía y la policía lo que hace es la registra, no puede dejar de registrarla. Bueno, y al final toda esta discusión tiene que ver con la inscripción de Sammy Morales como candidato a diputado por la coalición de FCN Nación. ¿Consideras? Mira, solo voy a hacer un paréntesis, ¿Sí? Ahorita, y termino y te respondo tu pregunta. Sí. Se da el caso de muchas personas que tienen una orden de aprehensión y no lo saben, ¿sí? Y van a la policía a sacar sus antecedentes policíacos. Y ahí resulta que tienen una orden de aprehensión vigente. Nunca los habían fichado, nunca los habían capturado, nunca habían tomado la foto y las huellas, y ahí los capturan. Si el antecedente se constituye, digamos que el registro se constituye a través de la captura, en estos casos donde la gente va y lo capturan en un retén o lo capturan entonces no tendría sentido. Obviamente es porque ya hay una constancia de que tal o cual persona tiene una orden de aprehensión. Y ahí es donde muchas veces los capturan, ¿no? Pasa seguido. No, y es lo lógico, pues una vez se emite una orden de captura, una orden de aprehensión, en algún lado lo tiene que registrar antes de que capturen a las personas, por eso hay quienes tienen antecedentes policíacos, pero no los han capturado, y si se solicita esos antecedentes policíacos, en esos antecedentes policíacos, que de nuevo, tal vez Julio Campos lo que tiene es una confusión entre antecedentes policíacos y antecedentes penales, que ya tratamos al principio de esta conversación, pero bueno, ahora ya vayamos, tenemos una pregunta de Rubén Alejandro Orellana Guerra, que está preocupado por el ciudadano de a pie. Antes de que respondamos acerca del tema de específico ya de Sammy Morales, Rubén Alejandro Orellana Guerra pregunta, es algo muy serio porque por cualquier eventualidad te pueden capturar en un accidente de tránsito y dejarte con antecedentes policíacos y luego no te den trabajo. ¿Cuál es el procedimiento para las personas de a pie, dice Rubén Alejandro, para limpiar tus antecedentes policíacos? Pues mira, el procedimiento yo no me lo sé de memoria, esto es algo que los abogados no hacemos mucho, digamos, esto es un trámite personal, ¿verdad? Y la información, según yo, está en la página del Ministerio de Gobernación. Ahí está en la página y cambia todos los días, esto tiene mucho que ver con legislación de ventanilla y cómo se entiende el trámite. Lo que sí es que esto es
esto es un tema personal. Yo lo que he visto en las redes es que obviamente exigen carencia de antecedentes penales, a veces está, a veces no, la certificación del juzgado que ya concluiste tu proceso, copia de tu EPI. Es decir, esto es pura tramitología, no es algo que debemos saber de memoria, ahí está en las páginas web y insisto, puede cambiar de un día para otro, ¿no? Bueno, ahora vamos rápidamente al tema del ya específico de Sammy Morales. Él obviamente, si está enfrentando un proceso, no le pueden en este momento limpiar sus antecedentes policíacos, o se los pueden limpiar. Es que el procedimiento de la policía es claro que él tiene que llevar una certificación del juzgado donde conste que ha resolvido su asunto. A mí en lo personal me parece innecesario, porque como son registros distintos y lo que registran, valga la redundancia, son eventos distintos, uno no debería depender del otro. Sin embargo, no es importante lo que yo piense, lo que es importante es lo que dice la página web y los requisitos que seguramente son de un acuerdo interno de la Policía Nacional Civil y le exigen a las personas una certificación. ¿Aló, Rodolfo? Bueno, vamos a ver, Jorge ya tiene a la mano los requisitos que uno debe de llenar para pedirlo, pero creo que ya tenemos otra vez a Rodolfo en línea. Adelante, Rodolfo. Sí, aquí estoy. No, Sí. te decía que yo no creo, yo no estoy de acuerdo con los requisitos que tiene la Policía Nacional Civil para limpiar los antecedentes policíacos, pero que al final es intrascendente lo que yo pienso, porque los requisitos están ahí y uno de los requerimientos es haber ya concluido de cualquier forma un proceso penal. Ok, sí, Jorge. Aquí en el HELP del Ministerio de Gobernación, que tiene, de hecho es el sitio de la PNC realmente, y tiene un sitio que se llama antecedentes.pnc.gov.gt, y ahí tienen su ayuda y dice, pregunta si tiene dudas: si tengo antecedentes policíacos, ¿qué puedo hacer para que ya no se muestren? Dice. Los antecedentes policiales sí es posible cancelarlos. Esta cancelación se puede hacer si el juzgado que conoció el caso emite una certificación en la cual indique cómo resolvió su situación definitiva y que no tiene recurso ni notificaciones pendientes. El trámite de cancelación de antecedentes policiales se debe iniciar presentando los siguientes documentos en la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Sí, ¿Y cuáles son los documentos que hay que presentar? Es que este sitio me mandó a otra página, ahora ya no sé ni dónde me... Vamos a ver. Contarle que no sea un virus. Vamos a ver. No, pero es algo muy sencillo, los documentos para hacer el DPI y esas cosas. Sí. Dice, si los delitos cometidos por una persona ya fueron resueltos por la vía penal o si los mismos ya vencieron, se puede realizar el trámite que se describe a continuación. Y dice, bueno, entonces ahí queda claro que tiene que haber terminado el proceso. Sí, y ahí no le pueden limpiar los antecedentes si no ha terminado el proceso. No necesitamos saber más si tiene que llevar hojas, crayones, folders o cualquier otra cosa. El requisito importante es ese, lo demás es carpintería. O sea que al final todos tenemos un DPI, sí, ¿verdad? Pero el importante es bueno, que por cierto, entre los requisitos que hay que presentar también incluye el folder y el gancho que se llama Yolanda. Yo no dije de gancho, pero bueno, si hay gancho. Pero lo importante, y crayones. lo importante dice certificación original del juzgado que conoció el caso, en el cual indique cómo resolvió su situación en definitiva y que no existe recurso y notificación pendiente. Si presenta criterio de oportunidad, presentar cese del mismo. Entonces ahí ya pues eso ya no deja lugar a dudas. Está claro que él tiene que terminar el proceso para que le limpien los antecedentes, lo que quiere decir que si va a presentar antecedentes al registro policíacos, al registro de ciudadanos que se pueden llamar policía, vamos a ver cómo dice, que no entiendo qué es lo que le da risa a Julio Campos, que ya vio, se llaman policiales, también se pueden llamar policíacos. Y se encuentran también como antecedentes policíacos, Julio. Pero regresando a lo importante, en este caso, eso quiere decir que a la hora de presentar sus antecedentes policíacos,
va a tener que presentarlos con esa orden de captura y porque todavía no ha terminado el proceso al cual está ligado. ¿Es esto correcto para ya ir terminando este tema, Rodolfo? Aquí el tema, si se llaman policíacos o policiales, es totalmente es irrelevante. Y creo que también es irrelevante si los requisitos son A, B o C. Aquí hay algo que es más importante que no estamos hablando. Hay una solicitud que como ciudadano el señor Morales tiene derecho a hacer, evidentemente, que se da o que debería ser resuelta según los procedimientos establecidos en la ley. Lo que en este caso es preocupante porque según consta en la hora, ya había en su solicitud de inscripción como diputado o en algún lugar, se entregó ya salida la foto en los medios de un formulario donde consta que él no tiene registros policíacos o policiales pendientes, y eso sí es mentira, porque allá no estamos hablando de que si él tiene el derecho o no a hacerlo, es que aparentemente la Policía Nacional ya resolvió en ese asunto y le otorgó una carencia en el registro, y ahí sí es otra cosa, porque ahí no solo hay un tráfico de influencias, sino también hay falsedad. Ahí hay corrupción, y eso es realmente lo delicadísimo de esta situación, que si es cierto que tiene una ficha limpia, hay que averiguar quién es responsable de que tenga una ficha de antecedentes policíacos limpia, porque no debería de estar limpia, y eso es lo delicado, que viene de nuevo a lamentablemente el fortalecer la percepción general de que la corrupción, en lugar de disminuir en nuestro país, ha aumentado. Es que también ese es el punto. Yo no puedo criticar el hecho que él solicite su constancia, que es todo el derecho del mundo, independientemente de que le digan que sí o que no, ¿sí? Lo que a mí me llama la atención es cómo ese asunto aparentemente se resolvió ya, y de una forma falsa. Y además me parece una tontería muy grande, porque su candidatura particularmente va a estar sujeta, siempre estuvo sujeta a mucha observación. No es que se vaya a colar, no es una persona anónima, es el hermano del presidente de la República, y sobre él van a estar muchos ojos. Entonces, hasta aquí lo que yo no tengo claro es si esa ficha que aparece en la fotografía en algunos medios de comunicación ya consta en su expediente en el Tribunal Supremo o no, pero la ficha sí está ahí, las fotos están ahí. Porque si eso es cierto, estaríamos ante un problema muy grave, y es no solo el tráfico de influencias, sino también que se está emitiendo por parte de los registros públicos constancias falsas. Sí, es un tema complicado. Delicadísimo, que se suma al reciente caso del hijo del diputado Lau Quan. Así es, que es lo mismo. Y lo hablamos contigo, Yolanda. Lo grave no solo era no solo es el evento del hijo del diputado, sino cómo las fuerzas de seguridad y la legitimidad de sus registros y de su credibilidad en términos generales se vulnera cuando se prestan a resolver la situación jurídica de alguien de forma ilegal, porque eso es impunidad. Rodolfo, gracias por acompañarnos y bueno, hasta la próxima. Ok, hasta luego. Y bueno, apreciables oyentes, yo me tengo que despedir y lamentablemente ya no vamos a tener hoy tiempo de hacer el enlace a Venezuela, pero aunque yo quisiera que se resolviera la situación hoy, lo veo poco probable, George, así que haremos el enlace que les habíamos ofrecido para hoy, lo haremos mañana. Pero antes de irme, quiero comentar esta nota de Jairo, vamos a ver, Jairo Galindo, que dice lo siguiente: sí, pero igual de los 12 años que lleva la CICIG, realmente los efectivos han sido los que hasta hoy van, porque los dos primeros comisionados, si bien recordarán, parecían sombreritos de esquipula, solo de adorno, aparte que cuánto han retrasado cada caso los acusados con la complicidad de algunos jueces. Jairo, solo hay algo que le quiero corregir, porque la caída ha sido en los 12 años, incluidos los últimos 2 o 3 de Iván Velázquez, y estos son datos de Transparencia Internacional, a pesar de toda la persecución que ha habido. Resulta que
la persecución de corruptos. No es lo mismo que la lucha contra la corrupción, porque la percepción de los guatemaltecos ha sido en los últimos 12 años, incluidos los últimos 3, es que la corrupción no solo ha continuado, sino que ha aumentado. Pero bueno, como yo les había mencionado al principio, todo a pulmón, creo que es un tema que debemos de tratar con más profundidad, y lo ofrecemos a hacerlo, espero, mañana. Pero por hoy, amigos, yo me tengo que retirar, pero antes de retirarme les quiero recordar que se cuiden, que se valoren, que hagan lo que hago yo, que tomen Equinacia Blend líquida de ELA, amigos, la cual les ayuda a elevar sus defensas y por tanto tener una mejor calidad de vida. La Equinacia Blend líquida de ELA, que encuentran en las tiendas de GNC, GNC, o llamando al 45 63 93 27, 45 63 93 27. Me despido hasta mañana, y me despido como lo hago siempre, deseándoles que sean felices, muy, pero muy felices. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Tigo, el mejor internet y las mejores series, presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy voy a hablarles acerca de un desarrollo que están realizando varios científicos estadounidenses y españoles. Son científicos del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, y de la Universidad Politécnica de Madrid, y que en conjunto han logrado algo que parece así de ciencia ficción, pero que, como hemos visto, pues la ciencia ficción poco a poco se ha ido convirtiendo en ciencia real. Y resulta que han logrado convertir la señal de Wi-Fi en electricidad. O sea, en pocas palabras, básicamente han logrado la piedra filosofal, que se recuerdan que de hecho eso era parte de lo que... Bueno, no la piedra filosofal, pero casi, en el caso de la energía eléctrica, y es básicamente de que se pueda transmitir energía eléctrica a través de las ondas radiales, porque básicamente eso es lo que estarían planteando ellos, que diseñaron un dispositivo con base en un material disulfuro de molibdeno, se llama. Y resulta que con y una antena especial, que también es parte de lo que han estado diseñando, logran extraer la energía eléctrica que de hecho ya existe en el ambiente y que va en las ondas, en este caso de las ondas de Wi-Fi. Me imagino que después van a poder utilizarlas, incluso hasta las de los transmisores de radio deberían de poder utilizar, que son más fuertes que las de Wi-Fi generalmente. Y entonces logran extraer la energía eléctrica que va en esas ondas y podrían... Entonces eso es básicamente lo que han logrado ahorita, pero la idea, o sea, las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser de que el celular que uno de los problemas siempre de los celulares es la batería, pero resulta que en cualquier lugar donde haya Wi-Fi, el celular automáticamente se esté cargando sin que uno tenga que hacer absolutamente nada. Y alguien dirá, bueno, pero alguien tiene que pagar esa energía. Lo que pasa es que en efecto, una vez ya esté irradiándose la señal del Wi-Fi, pues alguien está pagando ahí la energía que se utiliza para irradiar la señal del Wi-Fi. Con esta tecnología realmente lo que se lograría es aprovechar mejor los recursos, porque esa energía que ahorita se utiliza para enviar las señales de Wi-Fi y que al final pues no sirven más que para la comunicación, con esta nueva tecnología, aparte de la comunicación, básicamente se le está aprovechando también a rescatar un poco de la energía que se utiliza para transmitir las ondas que utilizamos para la comunicación. Ese sería el concepto, y realmente a mí me parece una tecnología genial que esperamos tenerla ya en algunos años. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nuevo servicio que le dan 3 meses gratis del Amazon Prime Video. Tigo,
el mejor internet y las mejores series. Presentó la noticia tecnológica. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis. Todo, la libertad, sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio y ahora en internet, pues que llega más gente en todo el mundo. Estás escuchando libertópolis.com. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs. Bueno, y antes de que arranquemos con el patio de atrás, solo quiero comentarles acerca de un nuevo patrocinador que tenemos, que es Cescom. Y que Cescom es básicamente una empresa que ha logrado hacer soluciones realmente muy creativas para multitud de empresas utilizando varias tecnologías: radiocomunicación, localización vía GPS, enlaces de datos, internet, cámaras, alarmas, control de acceso. Y utilizando todas estas tecnologías y mucho software que ellos mismos han desarrollado, pues han logrado hacer soluciones muy creativas para diversos tipos de empresas. Por ejemplo, para las empresas que arrendan vehículos o empresas de leasing, resulta que uno de los problemas es de que no pueden saber realmente, sin tecnología, no pueden saber realmente cómo la gente que utiliza los vehículos, que les arrienda los carros y todo, cómo es su forma de manejo, si están abusando o no de los vehículos. Pues resulta que con la tecnología de Cescom, una de las soluciones que proveen es precisamente que usted tenga toda la información de cómo a las personas a las cuales le alquila un vehículo utiliza ese vehículo. Por ejemplo, puede calificarlos con base a la conducción, si hacen frenados bruscos, si hacen giros bruscos, si andan a excesiva velocidad, si dejan encendido el carro por largo tiempo, si incluso si hay algún accidente, pues le avisa inmediatamente el sistema. Pero cómo y en qué le puede servir esta información, obviamente para tener bastante control de sus activos móviles, que son en este caso los vehículos, pero adicionalmente lo puede utilizar para soluciones creativas, como por ejemplo ir rankeando a las personas dependiendo de su forma de manejar, y eso puede hacer que usted diga, bueno, usted como usted es muy prudente y muy correcto a la hora de manejarlo, pues entonces le vamos a dar una mejor tarifa la próxima vez, o al revés, ¿verdad? Usted mejor, mire, la próxima mejor vaya al de la par, porque a usted ya no le vuelvo a alquilar el carro, ¿no? Y estas soluciones que son creativas es un ejemplo de lo que se puede hacer con toda la tecnología integrada que tienen los de Cescom. Así que si usted quiere más información, puede irla a buscar en el sitio www.cescom, es Cescom.com.gt, o llamando al teléfono 2429-2400, 2429-2400 para toda cualquier necesidad que usted tenga de activos móviles, sean celulares, sean personas, incluso sean vehículos. Cescom tiene alguna solución creativa para sus necesidades. Y bueno, y luego de hablar de nuestro patrocinador de Cescom, ahora vamos al patio de atrás. Y Renny, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros aquí sin frío, más bien con calor, diría yo, pero resulta que en Estados Unidos no están así, ¿verdad? Precisamente, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su patio de atrás, donde hablamos semanalmente sobre las noticias y los eventos que suceden en Estados Unidos, porque así como ellos suelen decir que somos su patio trasero o su backyard, nosotros decimos que Estados Unidos es nuestro patio trasero. Precisamente está blanquito nuestro patio trasero. Estaba bromeando con una amistad en el WhatsApp que están en Washington, están a -4 grados centígrados, y por molestarles estaba mandando una foto a una mi amiga del sol, y estaba así como, ay, estoy celoso, etcétera, etcétera. Sí, hay muchísimo frío, y con esa noticia vamos a comenzar el día de hoy. Estamos cabal viendo que hay récord de temperaturas frías en Estados Unidos. El vórtice o vórtice polar, no sé cómo se dice. Vórtice polar. Vórtice polar. Y
hay lugares donde han estado a menos 40 o menos 50 grados centígrados. hecho, No logro imaginar ese frío, para ser Yo honesta. tengo un cuñado que vive en Minnesota y precisamente hoy nos comentó de que estaba ahí en Minnesota, estaban a menos 40 grados. De hecho, vi una noticia que resulta que justo ahí en Minnesota, no sé si exactamente en el lugar pero me imagino que va a ser muy parecido, porque ahí además es plano, así que en todo el estado va a ser más o menos la misma temperatura. Pero vi una nota que decía que hoy estaba la temperatura en la Antártida, estaba 15 grados más alta que en Minnesota. Eso es frío. No, ese es un tema que, digamos, hoy vamos a estar platicando sobre el clima, los comentarios que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la batalla entre Estados Unidos, entre el gobierno de Estados Unidos y la empresa china de telecomunicaciones Huawei, y también vamos a estar hablando sobre la posición y qué puede estar haciendo Estados Unidos en esta última semana relacionado al tema de Venezuela y cómo están utilizando una estrategia financiera de la cual vamos a hablar poco a poquito, de cómo están congelando bienes, están viendo que el Reino Unido no les dé el dinero que tenían guardado y qué puede significar eso. Pero regresando al clima, sí, por el tiempo. Jorge se moría por contarles lo que dijo Donald Trump sobre el clima. De que por favor le regresen al cambio climático porque hay mucho frío. No lo dijo así, pero más o menos eso. Traducido es más o menos el mensaje. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante este frío extremo que está rompiendo récord en Estados Unidos, y lanzó un tweet que decía: oh cielos, por favor, global warming, regresa, te extrañamos. Es conocido que el presidente Donald Trump no cree en el calentamiento global, o al menos el calentamiento global producido por el hombre, y con estos fríos tan extremos me imagino que su sentido del humor lo hizo hacer ese pequeño comentario. Jorge se está matando la risa. ¿Qué es lo que piensas, Jorge? Yo también soy escéptico no al cambio climático, sino al cambio climático antropomórfico, para utilizar las palabras. En cuanto, no a los cambios climáticos, porque toda la historia es una historia de cambios climáticos. O sea, han habido épocas glaciales, han habido épocas más calientes, y pues estamos precisamente en esos cambios. Y tal vez el punto, y que es lo que han hablado muchos al respecto, es de que no es lo mismo el clima a corto plazo que el clima a largo plazo, que es lo que argumentan algunos con relación al cambio climático, ¿no? Es que no se refiere a esos cambios de temperatura, sino al cambio de temperatura que va a haber de aquí a 100 años, por ejemplo. Pero fue cómico el tuit de Donald Trump y todas las reacciones, por supuesto. Me imagino que han de haber un montón de memes, esos sí no los he visto. Yo lo que estaba mirando eran las fotografías en los lugares donde hay más frío. Estaban pidiendo a la gente que se mantuviera adentro, dentro de las casas o de los edificios. Es que 40 grados bajo cero y 40 grados centígrados. En 30 minutos se pueden congelar si están afuera. Sí, o sea, sí. Yo me imagino que así pobre los animales que están en la calle, me imagino que han de estar buscando refugio, porque eso debe ser de hecho terrible. Vi una nota de que ahorita ya habían 5 muertos en Estados Unidos por la ola de frío. O sea, yo me quedé en que había el primer muerto. Después dejé de estar siguiendo las noticias del clima y me puse a leer la siguiente nota que vamos a comentar, que es la batalla entre Estados Unidos, o entre el gobierno de Estados Unidos contra la telefónica Huawei, que es de China, y que de una u otra forma están saliendo noticias sueltas, pero creo que no se está mirando en un contexto más integrado. Si recordarán, hace unas semanas el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, dio la orden de detención de la gerente financiera, que también es la hija del fundador de la empresa de telecomunicaciones Huawei, y le acusan de que están haciendo espionaje y que se estaban brincando las sanciones a Irán.
Eso la detuvieron en Canadá, la soltaron, ahora está esperando en Canadá para ver si la extraditan a Estados Unidos. Mientras tanto, han ido otras situaciones. Estados Unidos ya estaba leyendo yo una noticia de que no se pueden utilizar celulares Huawei en los edificios gubernamentales. Se creía que van a bloquear también que se pueda utilizar para ciertos componentes de tecnología en Estados Unidos, pero los analistas consideran que puede ser muy tarde y que básicamente lo que estaba haciendo Estados Unidos, que quiere parar su avance global, pero puede ser muy tarde. Eso es una nota de CNN Negocios en inglés, Business, y básicamente hablaban sobre esa batalla que hay entre Estados Unidos y la estatal y la empresa de telefonía china. El gobierno de Estados Unidos, algunos también acusan que Huawei está tomando información vía las telecomunicaciones y se le está dando al gobierno chino. Entonces, un poco la batalla es como división de espacios, o sea, hasta dónde van a dejar que una empresa, por mucho que digan privada, pero que es de un país donde no hay una clara división entre lo público y lo privado, pueda tomar las comunicaciones. Y además tiene un gobierno autoritario, porque hay que... Y puedan, digamos, hacer copia de las telecomunicaciones y de esa forma estar espiando a Raimundo y todo el mundo. Entonces, es un poco la batalla que hay. Obviamente, eso ha golpeado porque es una batalla de gigantes. Y como yo le digo a la gente, miren, cuando están peleando elefantes, una vez alguien me dijo, cuando los elefantes se pelean, hay que quitarse, porque cuando hay pelea de elefantes, ni la grama queda, o sea que hay que quitarse de la batalla de elefantes. Sí, a mí ya me dijeron ese consejo una vez que me metí a algo así. Bueno, esa es un poco la traducción de lo que me dijeron, porque me lo dijeron en otro idioma, pero era así como, cuando hay batalla de elefantes, uno se quita, porque cuando están peleando elefantes, mira, no queda ni la grama donde estuvieron peleando. A mí me lo dejaron más categórico. Cuando se pelean los elefantes, las hormigas huyen. Ah, bueno. Bueno, en esa batalla, básicamente el gobierno de Estados Unidos creo que le está poniendo límites a Huawei, como diciendo, hasta aquí llegaste. Hay muchas dudas, muchas quejas. El hecho que han dado la orden de captura de la hija del fundador de Huawei, que también es su heredera, dice mucho. Se han estado peleando, sacaron de una u otra forma, le pusieron límites a las ventas de Apple en China como golpe de regreso. Está teniendo efectos en digamos, obviamente en las acciones de Apple, está teniendo efectos en Europa. Estaba leyendo, no recuerdo, creo que en un país de Europa del Este también acusaron a Huawei de... en Polonia. En Polonia, de... espionaje. Lo que hay que lo que tal vez muchos no saben es de que Huawei ahorita ya es el segundo fabricante más grande del mundo de teléfonos celulares. Pero ese realmente no es su fuerte, o sea, es fuerte, pero su verdadero fuerte es que también son los fabricantes más grandes del mundo de torres de telecomunicación de celulares, o sea, de las antenitas esas que mira usted que están en edificios y en torres y todo eso. Ellos son los principales fabricantes de las antenas y del equipo de comunicación entre las antenas, al grado de que aquí mismo en Guatemala creo que como el 80% de las torres de celulares que hay aquí en Guatemala son de Huawei, al grado de que ellos tienen hasta casi un edificio aquí y tienen hasta yo creo que ya lo comenté en alguna ocasión, tienen una casa donde tienen un restaurante de comida china solo para sus empleados chinos, ¿verdad? O sea, porque tienen bastantes empleados chinos aquí, entonces hasta tienen su propio restaurante solo y su propia comida. Sí, con su propia comida, porque es comida china, ¿verdad? Yo una vez quise entrar y no me dejaron porque dijeron, no, esto es privado solo para los trabajadores de Huawei. Pensé que era un restaurante de comida china cualquiera y que si no. No, pues. pero es básicamente porque ellos realmente han copado el mercado de las antenas de celulares, a raíz de, y así me lo dijo alguien que conoce de eso. Mira, básicamente lo que pasa es que ellos lo que hicieron fue que copiaron la tecnología así de los alemanes, de Siemens y de los otros, y la hacen bien barata, y entonces así es como se han ido comiendo el mercado en todo el mundo. Eso es así, me lo dijo alguien que trabaja en Telefónica, ¿no? Pero en efecto es el equipo más barato que hay de centrales así de antenas y de centrales de celulares, y eso
es una parte de lo que el gobierno gringo dice. Bueno, si en los celulares hay sospechas de que hasta los mismos celulares pueden estar así hackeados para que puedan captar información, imagínate que no pueden captar en las antenas y por ahí pasa toda la información de los celulares, ¿no? O sea, no manden fotos del gato en situaciones comprometedoras. Tal vez aquí Huawei está enfrentando restricciones actualmente en Australia, Taiwán, Nueva Zelanda, Estados Unidos, y está enfrentando altos escrutinios en Bélgica, Francia, Noruega, Canadá, Alemania, Polonia, República Checa, Japón y Reino Unido. O sea, básicamente como que los países occidentales están comenzando a voltear a ver qué pasó o qué está pasando con Huawei. La pregunta es qué pueden saber que estaban haciendo y que ha llegado a tal límite que han dicho, ahorita entramos en la batalla. Esa es la pregunta que yo me quedo con la duda. Obviamente no vamos a tener la respuesta en el corto plazo. Ni en los pocos minutos que nos quedan. No, tenemos que ir a hablar con la otra parte de Venezuela. Solo quiero recordar que el tema de la tecnología es tan fuerte que una vez estaba yo estudiando en un curso en un lugar en Colorado y no podíamos salir al jardín con las identificaciones que teníamos que cargar todo el tiempo, porque ese lugar tenían miedo de que hubieran satélites que estuvieran monitoreando y tomaran una foto del que salía a con su badge, tomar sol y le sacaran una copia de la identificación para poder entrar. Así era la paranoia que había en ese lugar y uno así como en donde estamos metidos. Sí, es paranoia. Así era la paranoia. Ya entrando a la parte de Venezuela y Estados Unidos, o sea, las sanciones de Estados Unidos, creo que a todos tenemos claros que a excepción de México y creo que Uruguay, el resto, y Bolivia y Nicaragua, El Salvador, el resto de los países de América Latina están claros de que el régimen de Maduro es una narcodictadura y que él no es una persona, digamos, que democráticamente está ahí en el poder. Estados Unidos ha comenzado a poner sanciones. Creo que es interesante después de una semana hacer una corta recapitulación de las sanciones e ir como analizando por qué esas sanciones. Primero te das cuenta, ya les habían puesto sanciones o congelado sus bienes a algunos de los altos funcionarios de Venezuela. De la última semana para acá, resulta que después que Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, se declara presidente encargado y dice por qué, de acuerdo a la Constitución, viene el gobierno de Maduro y pide el dinero que había en el Banco de Inglaterra a nombre del gobierno de Venezuela y les dicen que no. Era el oro, ¿eh? El oro. Sí, y después Estados Unidos en la práctica les ha hecho un embargo petrolero. Básicamente no pueden vender petróleo en Estados Unidos, no pueden utilizar las refinerías de Estados Unidos. Y también el tema de las estaciones de gasolina que hay en Estados Unidos, propiedad del gobierno de Venezuela, también se las han congelado. Todo ese dinero, si digamos de petróleo, que ventas de petróleo o de gasolina, se va a ir a una cuenta que me imagino que se la van a Juan Guaidó. ¿Qué están haciendo ahí? Estrangulando financieramente al gobierno de Maduro. O sea, es como una estrategia tenaz y me recuerda mucho, y no es ningún secreto lo que voy a decir, la estrategia que utilizaron previamente Estados Unidos y los países aliados en el caso de ISIS. ¿Tú recuerdas estalla ISIS en verano del 2014? Eso era un desastre, iban avanzando rápidamente, se calculaba que en menos de 2 meses, como iban avanzando, iban sumando fuerzas, podían llegar a la frontera de Arabia Saudita. Se volvieron económicamente independientes cuando entraron a apoderarse de pozos petroleros de territorios que estaban ellos ocupando, entonces ya no necesitaban dinero de ningún otro lado y comenzaron a atraer muchos más mujahidines o simpatizantes. ¿Qué pasó? Mágicamente el precio del petróleo se fue a la mitad. ¿Se acuerdan de eso? 2014, baja el precio del petróleo en menos de 6 meses, ahí le redujeron a la mitad los ingresos a ISIS. Y a Venezuela.
y a Venezuela y a Argentina. O sea, eso es la segunda y tercera consecuencia, que la gente, yo les decía, miren, la segunda y tercera consecuencia va a ser que los gobiernos de los países salvas se la van a llevar a palitos y ya no van a tener dinero para estar comprando votos. Eso va a ser la segunda y tercera consecuencia y vamos a ver un efecto dominó. Ahora, ¿qué están haciendo? Estrategia de estrangular financieramente al régimen. ¿Por qué? Porque sus ingresos lícitos, mayormente del gobierno de Venezuela, es petróleo. Sus ventas de petróleo. El 90% de los ingresos. Y ahora están metidos también en temas de narcotráfico y cocaína, lo cual no me extrañaría que entonces comiencen a apretar más el combate al narcotráfico y pedirle a los países en camino que sean más duros en esto para comenzar a recortar fondos por ambos lados. Y supongo que de esa forma están reduciéndole su posibilidad de poder comprar apoyos fuera en el exterior. La batalla de fondo también, que habría que preguntarle la posición de Rusia, China y no recuerdo más, es cuando uno comienza a ver quiénes son los dueños de las nuevas explotaciones de petróleo y de minerales. Resulta que son compañías rusas y chinas. Rusas, chinas y turcas también. Y turcas, exactamente. Decía, ¿quién se me olvida? Entonces tú estás mirando que los están estrangulando financieramente. ¿Cuál va a ser el segundo paso? No sabría decirte en este momento, creo que depende mucho. Todavía el presidente interino de Venezuela está intentando hablar con los militares para que dejen a Maduro. Y como miren, la Constitución dice una cosa, o sea que ahí están partidos. Creo que los jerarcas están full con Maduro, los digamos de nivel medio y los de nivel subalterno que también están pasando penas y sufriendo como cualquier otro venezolano. Estaba escuchando una noticia que ganan en promedio $36 al mes, alguien de rango de mayor, para mantener a la familia, y eso que les dura 3-4 días. Entonces aquí este mes, es una porque batalla. el siguiente van a ser como $20 en eso. Aquí básicamente, y es lo que quería dejar, es estrategia financiera. Como siempre he dicho varias veces acá, es follow the money. Ahorita están reduciéndole su acceso al dinero para hacerlos más débiles. Y si con el dinero están comprando apoyos, pues si tienen menos dinero tal vez sea más fácil que los abandonen. ¿Qué pasa después? Solo Dios sabrá. Sí, y se lo están cortando así, ¿qué? For good, como dicen los gringos, básicamente porque no tiene otras opciones. Los únicos otros lugares donde puede mandar su petróleo serían a Rusia y a China. Ambos sí, pero no le pagan porque resulta que a ambos, tanto a China como a Rusia, les debe un catizumbal de plata el gobierno de Venezuela, y la forma de pagarles es con petróleo gratis. Con petróleo. Entonces resulta que si les manda petróleo a Rusia o a China, le van a decir muchas gracias por mandarnos y reducirnos lo que nos debe, ¿verdad? Pero no le van a dar dinero. Exactamente, eso era lo que te iba a decir. No, el gobierno de Venezuela de Hugo Chávez y ahora de Maduro, para seguir esa fiesta de que estaban apoyando y donando de aquí a allá y dándoles el tema del Alba Petróleos, empeñó a Venezuela de tal forma que les tuvieron que dar casi que como en garantía los pozos petroleros de Venezuela. Y hace un par de semanas estaba mirando que los que estaban recibiendo las nuevas concesiones para explotar diamantes y oro en Venezuela también qué casualidad, eran empresas rusas. Y como le debían dinero a Rusia y a China, pero no estaban pagando, entonces le dijeron, ¿sabes qué? Págame con petróleo. Entonces pueden mandar, no les van a dar un centavo, básicamente los están dejando sin plata. Y eso es una pregunta interesante que habrá que ver qué sucede en las próximas semanas y los próximos meses. Ya desgraciadamente el tiempo se nos está acabando. Yo realmente no creo que vaya a llegar por lo menos a meses, a semanas tal vez sí, pero a meses yo realmente no creo que vaya a durar tanto la cosa. Sé que o sea, igual lo mismo se dijo de los Castro y ahí llevan 60 años, pero en esta situación creo que sí, poco a poco van a ir cambiando las fidelidades, en particular en las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, aquí una última, me está mandando alguien una noticia que parece que el hijo de Tabaré Vázquez de Uruguay tiene negocios turbios en Venezuela, y que eso explicaría el apoyo uruguayo al régimen de Nicolás Maduro,
Es una nota que me están mandando ahorita y que obviamente, ahorita el que no, mi opinión es el que no se alinea con el hecho de que se acabó la fiesta de Maduro, le van a comenzar a sacar todas las cosas que puedan tenerles a los que se están alineando con ellos desde el punto de vista de negocios o cosas raras, sucias. Aquí te dice que Javier Velázquez asesoró a empresas de software de su país para cerrar negocios con el chavismo y abrió cuentas en Panamá para recibir el pago de comisiones. La fuente se llama Juve y que eso pudiera ser la razón por la cual Uruguay está apoyando al régimen de Nicolás Maduro, que muchos uruguayos no lo entienden porque siempre se han considerado la Suiza de América. Y que creen que es más allá de las simpatías políticas y los acuerdos comerciales que ha tenido por 14 años el partido en el poder de Uruguay con el chavismo. Obviamente follow the money, como otra vez habría dicho una de mis profesoras favoritas. Se nos está acabando el tiempo. La próxima semana vamos a tener acá en exclusiva a Mike Biggie, el exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, amigo de este programa, que hoy estaba platicando con él sobre cómo va el juicio del Chapo Guzmán. Me dice, Reni, eso ya está casi que terminado. Yo creo que el otro miércoles podemos hablar, ya está casi cerrado, es casi seguro que lo van a condenar a cadena perpetua. Después de eso tenía un montón de otros juicios en otros estados, pero eso se va a quedar congelado porque ya lo condenamos a cadena perpetua. Y entonces, next, ¿a quién van a ir detrás después de esto? Pero creo que es interesante el hecho que al Chapo Guzmán le dijeron quiere hablar y defenderse, declinó en el juicio. Y luego la defensa, al menos hasta el día de ayer, pidió oportunidad de defensa y solo tardó 30 minutos y después dijo nos vamos a descanso. O sea que solo están a la espera de las deliberaciones. No sé si de aquí a una semana ya están, pero el otro miércoles vamos a tener a Mike contándonos sobre ese juicio y cuáles son las expectativas. Y como yo le digo, Mike, una cosa es el pasado, el presente, y la pregunta es cuál es el futuro de la guerra contra las drogas después de lo del Chapo Guzmán y lo que está pasando en Venezuela, porque todo está unido de una u otra forma. Buena parte del cultivo de la cocaína en Colombia sigue estando en manos de las FARC, otra parte se fue a Venezuela y también es una fuente de ingresos de los carteles que están en Venezuela. Bueno, pues muchas gracias, Reni. Entonces ya saben, de eso vamos a platicar la semana entrante y pues hasta aquí llegamos con el patio de atrás y solo quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que ahorita en esta época que está empezando el año, aunque ya vamos terminando enero, pero sí, entre sus planes están hacer modificaciones, hacer remodelaciones en su oficina, en su casa, en su edificio y pues le invitamos a que vaya a ver a las tiendas de Samboro y vea todos los productos que tienen. Ahora tienen pisos, azulejos, fachaletas para interiores, para exteriores, para poco tráfico, para mucho tráfico y con la más alta tecnología, así que samborícelo todo con Samboro. Llegamos hasta aquí con el programa de hoy, les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos para que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene Estuardo Rodríguez Aspurú en Geópolis, a las 6 estará María Dolores en Contravía PM y luego a las 7 estará también María Dolores en Más Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo y María Dolores en Contravía AM y en todo pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía y mientras tanto pues pase una muy feliz tarde. Continuamos con El Patio de Atrás. Información y análisis con Reni Bey y Jorge Jacobs. Tú sabes que en Estados Unidos tú puedes... ¿Qué realmente está pasando en Washington? Porque algunos... El Patio de Atrás. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Reni Bey y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.